Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar con ustedes esta mañana, el primer domingo del año 2021. Iniciamos un nuevo año con grandes expectativas, con grande esperanza de ver actuar a Dios en la vida nuestra. Y por supuesto mi anhelo, mi oración es que en la vida de usted que gentilmente nos sintoniza, que gentilmente está conectado con nosotros toda vez que proyectamos, sea lleno de la gracia de Dios, sea lleno del amor del Señor, que pueda ir realizando las metas, los anhelos, aquellas situaciones que se ha propuesto en su corazón, pueda realizarlos siempre. Estamos en un microciclo que hemos titulado Vivo por la Fe y para Fe. Y para poder iniciar este año, yo me hacía la pregunta, ¿cómo podemos vivir por la fe y para fe en el 2021? La respuesta inmediata de la Escritura es divulgando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, es evidente. La iglesia del Señor Jesús fue confrontada el año pasado de una manera sistemática para continuar evangelizando, poder trasladar el mensaje de Jesucristo, el mensaje de nuestro Señor y Salvador. Y fuimos apretados con cierre de congregaciones y mucha gente se cruzó de brazos y dijo, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Pero no es cierto. La iglesia del Señor Jesús encontró los mecanismos, encontró los espacios, buscó la manera de seguir predicando el Evangelio, de ver personas transformadas, pero también de asistir a los necesitados. La iglesia del Señor Jesucristo se volcó a hacer una obra bastante fuerte, bastante seria en beneficio de la sociedad guatemalteca y en todas partes del mundo donde hay iglesia cristiana evangélica, se volcó aquel hermano, aquella hermana, para poder bendecir a los demás. Pero este año, para que nosotros realmente continuemos en ese vivir por fe y para fe, necesitamos divulgar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, esta mañana, deseo tomar por base lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 1, versículos 8 al 12. Allí cifraremos el conocimiento de la palabra del Señor y meditaremos en cuanto a cómo debemos divulgar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para poder vivir por fe y para fe. En el versículo 8 y 9 encontramos el primer elemento que yo quiero trabajar esta mañana. El primer elemento tiene que ver vivir por la fe y por la fe divulgando el Evangelio a través de mi fe. Cuando yo divulgo mi fe. Y veamos lo que dice el versículo 8 de Romanos 1. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Me fascina a mí esto. Primeramente observamos, por un lado, la acción de gracias, la oración. La dedicación que hay en oración por parte del escritor sagrado que está trasladando a los que viven en Roma una genuina gratitud a Dios por cuanto su fe es divulgada. Qué maravilloso cuando nosotros podemos hacer que las personas observen nuestra fe. No una fe de diente a labio, lo hemos manejado y sé que usted también lo piensa de esa manera. No decir vivir por fe o camino en la fe sin mostrar realmente hechos verídicos de esa vida en fe. Este escritor sagrado está señalando acá que él está agradecido con Dios mediante Jesucristo por esa divulgación de la fe. Y yo quiero preguntarte a ti, mi querido hermano, hermana, amigo, amiga en el Señor, preguntarte, ¿qué tanto es divulgada tu fe? ¿Cuántas personas conocen tu fe? Partiendo de casa, en tu familia extendida, la que no es nuclear, la que está fuera de casa, los vecinos, los compañeros de trabajo, de estudio, aquellos que comparten contigo en otros escenarios. ¿Qué tanto han escuchado de la fe que tú tienes en tu vida, en tu corazón?
Porque, dicho sea de paso, hay cantidades de testimonios en donde las personas dicen, ve, hasta ahora me he indagado, he sabido que usted era evangélico. ¿Cuántos años necesita uno para contarle a los demás de su fe? No necesita nada. La fe ha nacido en nuestro corazón como un don de Dios, como una gracia divina para que seamos salvos. Y esa fe debe empujarnos, debe llevarnos a poder compartir con lo que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces, y lastimosamente, hay personas que pareciera que no viven la fe, aunque asistan a la congregación, aunque vayan a algún grupo, pareciera que aún no tiene fe. Es tan así que hace mucho tiempo salió un canto ahí, algo raro, que hablaba de cristianos de la secreta. Es decir, que no eran verdaderamente cristianos, sino así como secretivamente. Y si algo deberíamos de tener es causar gozo en las personas que nos conocen, en especial aquellas personas que son líderes, que se encargan de nuestra vida espiritual. Ellos deberían de estar felices, dichosos de escuchar a otras personas hablar de la fe que tú y yo tenemos en lo particular. Así que comienza este versículo 8 apretándonos en la realidad de examinar si nosotros estamos divulgando la fe. Pero también dice ahí, de vuestra fe, que se divulga por todo el mundo. La amplitud de la divulgación de nuestra fe no es ni se concierne a un pequeño grupo, solo a tu familia, no se circunscribe al núcleo familiar. Aquí somos creyentes y allá afuera que nadie se entere. O al núcleo de la comunidad cristiana a la cual te congregas. No se refiere a la comunidad de fe nada más. Se refiere a cómo a través, trascendiendo del interior de tu familia, de la comunidad de fe, se va trasladando, divulgando la convicción respecto de la salvación que tú tienes. Y por ello la pregunta, ¿estás tú realmente divulgando la fe? Y ese es el desafío para este año. Ya he señalado algunas veces que en ningún momento quiero juzgar, ni decirte por qué no divulgas. No. Lo que quiero es llamarte a la atención, es hacerte reflexionar. Porque podemos ser cristianos evangélicos al entorno familiar o al entorno eclesiástico y después mostrarnos a los demás como que no lo fuésemos. Pero esa no es la manera correcta. Esa no es la manera que ha dejado nuestro Señor revelado en la Escritura de cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos conducirnos. Nosotros debemos ser cuales cartas abiertas leídos por todos y en esa lectura deben observar en nosotros la verdadera fe que manifestamos, la fe que tenemos, la fe que observamos, la fe que vivimos. Y entonces acá, cuando divulgamos nuestra fe, estamos divulgando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 9 se acopla y se fundamenta un poquito más lo que hemos estado diciendo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Claro, la claridad de este versículo 9 implica el compromiso, la responsabilidad que había adquirido el apóstol Pablo para estar orando por aquellos que divulgan la fe. En virtud que divulgan en todo el mundo la fe, él había llegado constantemente ante el trono de la gracia de Dios, orando, clamando, pidiendo a Dios por la vida de aquellos que estaban consiguiendo que su fe fuese conocida, no solo en el lugar de Roma, sino a través de las demás regiones. Y esto es muy importante acá. Para mi gusto, mis queridos hermanos y hermanas, necesitamos en la actualidad saber eso. Sabe que con mucha facilidad hay cristianos que se quejan tanto como el mundo de los acontecimientos que están sucediendo.
Hay cristianos tan atemorizados de las situaciones que suceden en el mundo como cualquier inconverso. Hay creyentes que viven una vida falta de esa gracia divina, de estar fortalecidos en Él en los momentos de la necesidad, como que fuera cualquier persona que no cree. Pero nuestra fe, nuestra convicción auténtica de creer en el Señor, de tener esperanza en su manifestación, en su auxilio, en su socorro, en la manera en que Él vendrá, aparecerá en el momento justo para extender su mano en beneficio, en pro de nosotros, o si no lo hace, seguir teniendo convicción plena de Él, de la salvación que nos da y del propósito que tiene para nuestra vida. Eso es muy relevante. Por eso, es que si yo quiero vivir por fe y para fe, divulgando el Evangelio, debo de tener una expresión en la que se divulgue mi fe. Debo compartir mi fe. Debo contársela a las demás personas. Debo hablarle de ellas. Ya en el Antiguo Testamento encontramos al pueblo de Israel siendo confrontado por el Señor, por en ese momento el líder de Israel, que les dijo: estas son las palabras que Jehová tu Dios te manda, y las repetirás. Fíjese bien, las vas a enseñar, las vas a repetir a tus hijos, a los hijos de tus hijos, estando en el camino, al levantarte, al acostarte. Las pondrás como frontones en medio de tu frente, como señal en tus puertas. Es importante para nuestra fe divulgarse que seamos personas que verdaderamente estemos compaginando, unidos, nuestra fe y nuestra conducta. Déjame decirte esto, y lo digo con pena. Cuando muy joven, yo veía que había muchas personas que en sus casas ponían: somos de tal religión, no nos moleste. Y realmente había que valorar, porque ellos querían identificarse dentro de la religiosidad que practicaban y no querían que nadie de otra religiosidad les molestara. La Iglesia Cristiana Evangélica no lo hacía, pero comenzó a tomar otras medidas, a poner stickers, letreros en las casas. Por ejemplo, Dios o Jesús es el huésped invisible en este hogar. A poner bumper stickers donde se miraba el diseño de alguna congregación. En la actualidad se ponen mesh, se ponen algunas pequeñas calcomanías ya en los baúles, en los vidrios traseros, algunos en los delanteros, en donde solo la pequeña imagen nos indica a qué congregación se reúne. Pero es una pena. Es una pena tener sticker en la puerta, tener un bumper sticker diciendo que somos cristianos evangélicos, o tener una imagen del logotipo de la iglesia en donde testificamos nuestra fe, pero con nuestros actos tiramos al cesto de la basura la convicción que supuestamente estamos trasladando. Cuando tú pasas enfrente de una casa que tiene un sticker, una calcomanía, que dice somos cristianos evangélicos, y se oyen gritos, se oyen peleas, se oyen palabras soeces, ¿qué testimonio? ¿Cómo estás divulgando tu fe? Cuando vas en tu carro con un bumper sticker o con un mesh o con una pequeña calcomanía y lanzas basura en la calle, o te pasas una luz roja, o rebasas abusivamente en la carretera, o insultas a otro piloto, ¿de qué manera estás divulgando tu fe? La fe no es para vivirse en las cuatro paredes de la iglesia. Y todo el mundo escribió al principio, allá por los meses de abril y mayo del año pasado, que ahora debíamos de comenzar a mostrar verdaderamente quiénes éramos. Y esa es una verdad que debemos de enfatizar siempre en nuestra vida. Porque un sticker
un bumper sticker, un mes o un anuncio en tu casa que eres hijo de Dios, no tiene sentido si no puedes, si no estás divulgando tu fe para que ese evangelio se conozca de una manera correcta. El otro elemento que quiero trazar está en los versículos 10 y 11. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Cuando divulgamos el evangelio nosotros, el evangelio de Cristo, cuando podemos confirmar la fe, la vida espiritual de los hermanos. Déjame decirte esto. Constantemente, y desde que recibí al Señor Jesucristo, he observado cantidades de personas arrogantes que saben un poquito de Biblia o han aprendido algunos detalles de la fe y son arrogantes para con las personas que reciben a Jesucristo, a los nuevos. Y si los ven cometer un error en la fe o para ellos una deficiencia en su fe, inmediatamente los repelen. No los exhortan amorosamente, no les tratan de educar, de guiar, sino los repelen de tal manera que atrofian su vida espiritual. ¿Cuántas personas han dañado la fe de multitudes de personas que asistían a la congregación por estarles exigiendo que vivan la fe como aquel que ya tiene 3, 4, 5 años de ser creyente? Cuando nosotros vemos a los demás cristianos, cuando nos reunimos con los demás creyentes, debe de ser con el propósito de confirmar su fe, no de dañarlos, no de censurarlos, no simplemente de criticar la situación, sino de proveer los elementos de fe necesarios para que aquel crezca, de los elementos de testimonio del evangelio para que aquella persona pueda tomar con responsabilidad la vida cristiana. Acá el escritor sagrado está diciendo que tiene un profundo interés por visitar a los hermanos. Realizará un viaje para estar con los hermanos en Roma. Pero su deseo no es simplemente ir a comer a los hogares de los hermanos, o ir a recoger una ofrenda, o predicar la palabra del Señor y enseñarles nada más. Él desea confirmar su vida. La fe de aquellos ya era divulgada, ya estaba siendo conocida por todo el mundo. Él necesitaba, él deseaba, él quería confirmar su vida. Y déjame decirte esto, un desafío para este año es poder estar confirmando la vida de todos aquellos que conoces, partiendo de nuevo de tu casa. Confirmar la fe de tu familia, de tu esposa o de tu esposo si eres mujer, de tus hijos e hijas. Confirmar la fe de las personas que, aunque no son parte del núcleo familiar, pertenecen a la familia extendida. Todos ellos necesitan confirmar su fe y Dios te está lanzando un desafío para que tú lo realices. Pero no solo a ellos hay que confirmar a hermanos en la congregación que a veces por diversas causas, por muchas causas, no han logrado crecer, desarrollar, aprender todo lo que tú sabes. Debes de estar agradecido con Dios porque tú has aprendido algo. Pero debes, por supuesto, también trabajar en tu vida para poder confirmarlos. Para que cuando te reúnas con ellos, aparte de cantar, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, puedas realmente ejercer el don que Dios te ha dado, la misericordia que Dios ha puesto en ti para bendición de aquellos hermanos y hermanas. Cuando tú llegues a la congregación este año, ve con la intencionalidad de poder confirmar la fe de los demás. A veces necesitarás detenerte un poco. A veces necesitarás frenarte en tu actitud y en tu impulso y poder determinar con fuerza, con energía, que necesitas confirmar a los demás. Detenerte cuando alguien te habla. Poner atención a lo que te dice. Orar por su necesidad.
No prometerle orar otra vez, otra fecha, otro día, sino detenerte con el propósito de orar en ese momento. Si ves a alguien con su rostro triste, angustiado por alguna situación, detenerte para abrazarle. Aunque sé que por el distanciamiento social y por las situaciones que hemos estado viviendo no se puede tener contacto físico, pero por lo menos detenerte, ponerle atención, orar por él o por ella y mostrarle intención, llamarle por teléfono, mostrarle que verdaderamente tú quieres confirmar su fe. Y Dios quiera que también levante personas que confirmen tu fe. Personas que cuando tú estés padeciendo alguna necesidad, alguna situación apremiante, te puedan confirmar en la fe. Y que cuando estemos pasando momentos de alegría, de algarabía, también puedan reír con nosotros, aunque no estén junto con nosotros. Que no exista aquel reclamo, usted comió pastel pero no me invitó. Sino que podamos, cada vez que nos reunimos, cada vez que nos vemos, toda vez que estemos en alguna reunión, confirmar el corazón de los hermanos, porque ellos han recibido a Cristo tanto como tú y como yo lo hemos recibido, y podemos extenderles la mano para afirmarlos en su fe. El corazón de cada hermano y hermana requiere, necesita de ser confirmado en la fe. No es una confirmación de decirle, repite esta oración conmigo. No, es hacerle ver de la fe que debemos de tener en cuanto a nuestro Señor Jesucristo y hacerle sentir la confianza, la esperanza, el poder tener un reposo, un descanso real en las promesas divinas. Así que nota. Vivimos por la fe y para fe divulgando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo cuando divulgamos nuestra fe, pero también cuando confirmamos a los hermanos. El otro elemento que llama la atención acá está en el versículo 12. Esto es, para ser mutuamente confirmados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Qué maravilloso. El escritor sagrado no está pensando en ser una persona arrogante. Vengan a mí, yo los voy a edificar. Pasa que algunos están arrogantemente creyendo que solo ellos son los que edifican a los demás. Que el mejor programa, el más grande que existe eclesiásticamente es el que ellos tienen. Y hasta incluso yo observé tristemente en la televisión hace mucho tiempo a alguien que dijo a los oyentes, mira, si en tu iglesia no sientes edificación, vente aquí porque aquí sí hay edificación, deja esa iglesita por ahí que no va a crecer mucho, esta es una iglesia grande. Y a mí me mostró con desazón que muchas veces perdemos de vista que el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, Él la compró con su sangre. Y no la compró, no la hizo salva por nuestras estrategias, por el tamaño de la congregación a la que asistamos o por los métodos que utilicemos al trabajar. La compró con su sangre vertida en la cruz del Calvario y esa sangre nos salvó. Y dentro de la congregación donde estamos, sea grande, mediana, pequeña, chiquita, Dios tiene un propósito para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Y ahí es donde debemos de ser mutuamente edificados. No andar con arrogancia, no creernos superiores, no creer que nosotros somos los únicos que edificamos a los demás, sino saber también de la necesidad que tenemos de ser edificados por los demás. ¿Cuántas veces mi vida ha sido edificado por hermanos tan sencillos que pareciera que no dicen nada, pero en momentos determinados han edificado mi corazón, mi vida, han edificado mi familia y suele uno pensar, yo ni me imaginaba que Dios podía usar a este hermano o hermana, pero han sido realmente dejados por Dios para nuestra edificación. Debemos aprender para este 2021 que todos los hermanos sepan leer o no sepan leer, hablen o no hablen elocuentemente, se den a entender o no cuando hablan, tengan carro o no lo tengan,
se vistan bien o se vistan mal. Todos pueden edificarnos. Todos pueden y todos debemos edificarnos mutuamente. Si este 2021 somos capaces de vivir por fe y para fe divulgando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe correrá por muchos lugares. La gente oirá que vivimos por la fe. Estaremos confirmando el accionar, la vida espiritual, la fe de los hermanos que se congregan con nosotros. Y lo otro también es que también nosotros seremos confirmados. Nos confirmaremos mutuamente con cada hermano y cada hermana. El Evangelio, querido hermano, querida hermana, amigo, amiga, consiervo del Señor que nos honra con su presencia, es más simple de lo que lo hemos hecho. Amamos porque Dios nos amó. Amamos porque Dios derramó su amor en nuestro corazón. Y nuestra fe se basa en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y esa fe la divulgamos, la contamos, la expresamos en la forma en la que vivimos. Y mejor, si al divulgarla nos unimos con nuestros hermanos en la vida espiritual y somos capaces de edificarlos dentro de esa fe para que nosotros también lo seamos. Espero que Dios te haya dicho algo y que este año seas desafiada a poder divulgar el Evangelio para vivir por fe y para fe. ¿Y qué? Todos juntos, como buenos hijos de Dios, hagamos que el Evangelio corra desde acá, desde donde estamos, a todo el mundo, como sucedió con los discípulos del Señor. Eran pocos, pero llegaron a todo lugar que se pudo, porque el Señor los mandó a predicar. Bien, yo espero que Dios te haya hablado. Quiero orar por ti en este inicio del año y te invito a que ores conmigo. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, sí, queremos exponer nuestra vida delante de ti para que nos ayudes a que este año, más que estar ocupados en muchas cosas, podamos ocuparnos en la divulgación de tu Evangelio, en la predicación de tu palabra, en la confirmación de la fe en nuestros amados hermanos y hermanas. Y que seamos lo suficientemente humildes para dejar que otros nos edifiquen a nosotros. Señor, también quiero pedirte que verdaderamente nosotros seamos un ejemplo para esta sociedad. Que no haya más cristianos evangélicos metidos en drogadicción, en alcoholismo, que no haya más cristianos evangélicos metidos en corrupción, en problemas del Estado, en problemas generales, Señor. Por favor, guárdanos de eso. Que el testimonio, que la fe que divulgamos sea una fe tan consistente que no pueda nadie hablar mal de nosotros. Porque lo que deseamos es que no hablen mal de ti. Que por el contrario nuestra fe te alabe, te bendiga, te exalte y que nosotros también seamos objeto de gratitud por causa de nuestra fe. Gracias, Señor, por tu salvación, por tu amor y por tu misericordia. Te adoramos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido un enorme privilegio estar con ustedes en este inicio del año. Les invito siempre a estar pendientes. Recordemos que Dios es nuestra paz. En donde haya conflicto, en donde haya disolución, donde haya problema, Él está listo para ayudarte. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, Dios ha vencido al mundo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.